La crucifixión de Jesús es uno de los acontecimientos históricos más comentados y tratados en la historia. Lo hemos visto en libros, en conferencias, en películas, y hemos escuchado inclusive sermones muy importantes sobre el tema. Y puede ser que esta sea la razón, porque nos hemos acostumbrado a leer, a escuchar estas historias, perdiendo hasta cierto punto la sensibilidad de entender y apreciar la inmensidad, la grandeza, el significado de la muerte de cruz. ¿Sabe? La muerte de Jesús fue muy dolorosa y muy humillante. Para entender el contexto de esto, la crucifixión se reservaba para los peores malhechores. No era cualquier malhechor que moría en la cruz, eran los peores malhechores. Y se aplicaba el castigo con contundencia, con crueldad. Y sin embargo, aún en ese marco horrendo, hubo algunos sucesos impresionantes que dejaron claro que Jesús no era un cualquier ser humano, no era cualquier persona que murió en la cruz y pronto, que hicieron una injusticia. Era el Dios encarnado. Con un propósito específico, Él dio su vida. ¿Sabe? Y ese propósito específico era salvar y redimir a la humanidad. Pero muchos, inclusive que son religiosos, que todavía se enojan cuando no adoramos a la Virgen, a los santos, porque lo entienden como un desacato a la autoridad o entonces como un entendimiento de que no respetamos a la Madre de Jesús o entonces a los santos que también tienen mérito. ¿Sabe, mis amados? Lo importante es entender que aquel que estaba en la cruz y que ya no está clavado en la cruz, era Dios antes de venir como humano. Que Él se despejó de su naturaleza para cumplir el propósito, que es morir en nuestro lugar. Porque sabemos que Dios es inmortal, nadie lo puede matar, ni Él puede morirse. Él no tiene depresión, Él no sufre de insomnias, Él no tiene reumatismo, no tiene diabetes, no sufre enfermedades. Es el Dios todopoderoso. Dios todopoderoso. Y ese Dios todopoderoso a través del Hijo se desprendió de su forma y se hizo humano, participó de nuestra naturaleza y con humildad cumplió su plan, un plan de obediencia, de sacrificio hasta la muerte de cruz. Fue por eso que el Señor lo redimió, lo levantó, lo resucitó, porque la muerte no podía dominarlo, porque la muerte se enseñorea de los pecadores, pero Jesús jamás pecó. Y es por eso que Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11 dice así: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Sabe? Cuando entendemos la muerte no se enseñoreó de Jesús. ¿Esto qué quiere decir? La muerte no impediría que su propósito se cumpliera. Veamos algunas cosas asombrosas que pasaron en ese día, mostrando que la muerte de Jesús era una sin igual. Dos sucesos importantes. El primero de ellos, que nos hace pensar en la esencia del cristianismo. La actitud del perdón de Jesús. Cuando llegaron
al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí junto a los criminales, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Pero en ese momento, él tuvo una palabra muy especial para su padre, diciéndole: Padre, no les tomes en cuenta su pecado, porque ellos no comprenden, no saben lo que están haciendo. ¡Qué tremendo! Lucas capítulo 23, versículos 33 y 34 dice así: y cuando llegaron al lugar llamado de La Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sus vestidos echando suerte. Aún en medio del dolor, de la humillación, del horror, él no quiso prevalecer. Él no fue orgulloso al punto de decir: estos no merecen nada, son infelices, son desgraciados. Él podía haber dicho una cosa de esa, hasta tenía motivo. Pero la esencia del cristianismo no es probar que uno tiene la razón, es permitir que el Señor haga justicia. Interceder inclusive por aquellos que son abusivos, que son pecadores. Entonces, ¿sabe? Jesús mostró su amor y su compasión, la esencia del cristianismo, hasta el último momento de su vida terrenal. Y él podía haber pedido a Dios que le enviara una legión de ángeles, ¿sí o no? Si él tiene todo el poder de este mundo, manda una legión de ángeles y arrasar con esa gente miserable. Podía haber orado así, pero sin embargo la oración de él fue: perdónales, Padre, porque ellos no saben lo que hacen. Entonces escogió perdonar, y es la decisión que todo creyente debe tener en mente, poder perdonar. Entonces, ¿sabe? Es la cruz que se trata precisamente de eso. Por eso el Señor dijo: todo creyente. No dijo: aprenda a ser soberbio, orgulloso, altivo, muestre que tiene la razón, sino le dijo: lleve su cruz y sírvame. Entonces, ¿sabe? Somos perdonados y reconciliados con Dios a través de Jesús. Tenemos que agradecer al Señor cuánta gracia, cuánto perdón hay en ese hecho. No es por nada que el Señor dice que su misericordia se renueva todos los días. Segundo punto importante, y es el motivo del mensaje: la muerte no pudo retener a Jesús. Él resucitó, no está más en una cruz clavado. Mateo 28, 5, 6 dice: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. El ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo, sé que ustedes están buscando a Jesús, el que fue crucificado, pero Él no está más en la cruz. Él no está más en el sepulcro. Él no está más muerto. Él resucitó. Entonces, y vengan el lugar donde lo pusieron, está vacío. Qué tremendo. Entonces, ¿sabe? Ya lo había dicho el salmista en el Salmos 16:10, proféticamente: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Jesús, durante el final de su ministerio, Él le explicó a sus discípulos que tendría que ir a Jerusalén y que los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Y le dijo que lo iban a matar, pero Él dijo: al tercer día voy a resucitar. ¿Sabe? Los discípulos no estaban muy gozosos en escuchar ese mensaje. Hasta no lo entendieron. Algunos de ellos no lo comprendieron, porque ellos estaban pensando en un reino que se ve acá en este mundo, dominando, ejerciendo autoridad, poder. Pero sabe, Mateo 16:21 dice que Jesús
comenzó a declarar estas cosas porque sus discípulos estaban ciegos. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces vemos la historia que cuenta que Jesús resucitó. La muerte no pudo retenerlo. La muerte no acabó con él. Y es gracias a la victoria de Jesús sobre la muerte, sobre la cruz, que los que creemos en él también gozaremos de él con la vida eterna. ¿Sabe? Lo cierto es que Cristo ha sido levantado entre los muertos, como primicia de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Y antes de nosotros resucitar físicamente, necesitamos resucitar en nuestro espíritu, entregándonos al Señor. Nacer de nuevo para una nueva historia. Entonces, porque antes de nacer de nuevo, nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados, fuera de la comunión con Dios. Yo quiero decirte, amado hermano, que Dios no escucha a pecadores. El modo de poder ser escuchado es justamente reconocer lo que sucedió en la cruz del Calvario. Porque no basta un drogadicto o un pitillero o un homosexual o un ladrón decir, yo me arrepiento de mis pecados. Él tiene que haber escuchado que tiene derecho al perdón porque Jesús murió en su lugar. Esas son las buenas noticias. Esa es la predicación del Evangelio. ¿Sabe, mis amados? 1 Corintios 15, 20, 22 nos muestra que es a través de Jesucristo que nosotros podemos tener una dimensión espiritual y una comunión con nuestro Padre. Mas ahora, dice 1 Corintios 15, 20, 22, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Bien, entonces es importante que ese momento de la cruz del Calvario es un momento especial. Muchas cosas sucedieron que no son normales, son anormales. La primera de ellas, hubo oscuridad sobre la tierra. La Biblia dice que mientras Jesús estaba en la cruz del Calvario, hubo un tiempo de oscuridad en la tierra, desde el mediodía hasta la media tarde. Toda la tierra quedó en obscuridad. Imagínese si en la noche nomás se apagan las luces y usted pasa 10 minutos desesperado porque no ve la luz. Imagínese que en pleno día haya tinieblas sobre la faz de la tierra. Tremendo. Entonces, ¿sabe? Mateo 27, 45 dice así, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y Lucas complementa diciendo, el sol se ocultó. Esa es la expresión. Lucas 23, 44, 45. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Al parecer, mis amados, usted lo puede ver como si hubiera algo similar a un eclipse solar, aunque más largo, porque los eclipses solares no duran mucho tiempo. Una duración inexplicable. La naturaleza no permaneció indiferente. Es por eso que dice que la naturaleza clama por la venida del Señor, porque hasta ahora sufre como dolores de parto, porque estamos viviendo en un mundo corrompido, donde las leyes se corrompen, donde las personas llegan al poder y se corrompen, se venden por dinero, a no ser que Dios esté de por medio en sus vidas. Entonces, ¿sabe? La naturaleza no permaneció indiferente ante la muerte de Jesús. El Cordero perfecto a través del cual hemos sido redimidos.
Entonces, si miramos las plagas que el Señor envió a Egipcio en el Antiguo Testamento, vemos en Éxodo que la 9ª plaga fue una oscuridad. En Éxodo 10, 21 y 23, dice así: Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las golpee, las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. ¡Qué tremendo! Entonces sabemos que después de esa plaga vino la muerte de los primogénitos de Egipto, país donde el pueblo de Israel había sido pasado por muchos años de esclavitud. Solo sobrevivieron a esa plaga los hijos del pueblo de Israel. ¿Sabe? Dios le dio instrucciones precisas para untar de sangre los postes y los dintel de la casa donde se habían reunido para comer la Pascua. Y así entonces el espíritu de la muerte pasó de largo. El espíritu de juicio pasó de largo. Entonces, ¿sabe? Éxodo 12, 7, 13 dice: y tomaron de la sangre y la pondrán en 2 postes y en el dintel de las casas en las que habían de comer. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiere la tierra de Egipto. Gracias a esa señal, mis amados, gracias a la sangre del Cordero, nosotros lo aplicamos. Gracias a la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, nosotros tenemos perdón. Dios puede pasar por alto nuestras ofensas, nuestras transgresiones, nuestro pasado. ¿Saben, mis amados? Los hijos de Israel no sufrieron daño. Así también, si usted reconoce el sacrificio de Jesús en la cruz por sus pecados, por su alejamiento, puede tener redención y salvación, y puede tener una restauración de la relación con Dios. ¿Sabe? Y luego a seguir, el velo del templo se rasgó en 2. Fue otro suceso inexplicable, sobrenatural. Durante la crucificación fue que se rasgó el velo del templo por la mitad, justo cuando Jesús expiró. Ese velo grueso, pesado, separaba el lugar santo al lugar santísimo, el lugar terrenal donde moraba la presencia de Dios y donde solamente podía entrar el sumo sacerdote. ¿Sabe? Eso simboliza que el pecador no puede entrar en comunión con Dios. Pero en ese momento, gracias a la muerte y al sacrificio de Jesús, nosotros tenemos entrada a la presencia de Dios. Nosotros que no tenemos autoridad por causa del pecado. Nosotros que estamos destituidos de la gracia de Dios porque somos pecadores. Porque el salario del pecado es la muerte. Y sabe, toda alma que peca debe morir. Pero entonces, debido a ese acto tremendo de la cruz del Calvario, ese velo de impedimento, ese muro de separación se rompe. Y nosotros podemos tener relación con Él. ¿Sabe? Y no es por mérito, no es por trabajo, no es por lo que hayamos hecho, es por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Es por eso decimos que la salvación es por gracia. No es porque usted tiene... Un fuerte aplauso, denle al Señor. Más fuerte, es para el Señor. Yo le estaba esclareciendo que cuando dice la salvación es por gracia, no significa que usted ya fue perdonado y puede pecar libremente. No, que no es por mérito que usted tiene comunión con Dios. No hay ningún mérito en ello. No es por filosofía, no es por méritos de creencia humana, es por el sacrificio de la cruz, es gracia. Eso se llama gracia. Entonces, ¿sabe? Éxodo 26, 31, 34 dice así:
También harás un velo de azul púrpura, carmesí, lino torcido. Será hecho de la obra primorosa, con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertos de oro. Sus capiteles de oro sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en lugar santísimo. Entonces, mis amados, Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario se rasgó en dos, de arriba a abajo. Ese es un acontecimiento muy especial. Entonces usted tiene libre acceso, solamente reconocer al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo y usted decidir cambiar de actitud. Si usted cree que Jesús murió por sus pecados y usted quiere cambiar de vida, usted tiene acceso, tiene la chance de relacionarse con el Dios Todopoderoso que no está más clavado en la cruz. Entonces, Mateo 27, 50, 51. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dice así: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Entonces, ¿qué significa el velo rasgado? Simboliza el acceso directo que tenemos ahora en la presencia de Dios. ¿Sabe? Usted no necesita del pastor. Pastor, yo quiero estar en comunión con Dios. No. Lo que usted necesita es reconocer el sacrificio de Jesús y entender que Él no está más clavado en esa cruz. Él vive y vive para siempre y puede vivir dentro de usted a través de su Espíritu. Entonces, solo a través de Él tenemos acceso a Dios y el perdón de nuestros pecados. Él se ofreció como Cordero perfecto para que por medio de Él podamos tener paz para con Dios. En efecto, Cristo entró en un santuario hecho por manos, no entró en un santuario hecho por manos humanas. El santuario hecho por manos humanas era tipo de ese santuario del cielo que representa ahora a nuestro Señor Jesucristo, el sumo sacerdote, por el cual con Él tenemos acceso directo en la presencia de Dios. ¿Sabe? Ni entró también en el cielo para ofrecerse vez tras vez, porque es un solo sacrificio. Jesucristo no muere cada vez que usted participa de la Santa Cena. Es un recordatorio, es un sacrificio único. Entonces, ¿sabe? Es así que Él se ha presentado una sola vez y para siempre a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Usted puede apoderarse de esa victoria diciendo: yo tengo al Cristo resucitado. Yo tengo debilidades, pero Cristo vive en mí. Y esa vida que yo vivo, la vivo por fe en el Hijo de Dios. Y yo he recibido el poder de Dios para crucificar mi carne con las pasiones, con mis deseos y hacer que el Espíritu Santo dirija mi vida. Qué tremendo. ¿Saben, mis amados? Hebreos 9, 24, 26 nos dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Otra cosa importante: primero, la oscuridad; segundo, el velo rasgado; tercero, el temblor de la tierra. La tierra tembló y se partieron las rocas. Tremendo. Entonces dice Mateo 27, 51, dice así:
He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Entonces, ¿sabe? El Evangelio San Mateo también menciona un gran temblor en la tierra y está diciendo se partieron las rocas. Vemos que una vez más la naturaleza reaccionó con fuerza ante la crucifixión de Jesús. Entonces hubo ese temblor y las rocas se partieron. Cuarto, se abrieron los sepulcros. Muchas veces y pocas veces escuchamos eso. Hubo resurrección de santos que habían muerto con Cristo y las muertes lo tenía aprisionado. Entonces, ¿para qué Jesús los resucitó? ¿Será que vivieron eternamente? No, yo estoy seguro que ellos cumplieron un ciclo y después murieron como todos nosotros. Pero estabas diciendo que la muerte no tiene más poder sobre Jesús y no tiene más poder sobre cada uno de nosotros si creemos en Jesucristo. Entonces, ¿sabe? Los santos que habían dormido se levantaron, resucitaron. Debido al temblor tan fuerte se abrieron los sepulcros. Pero más asombroso es que resucitaron muchos santos. O sea, la gente temerosa del Señor que había estado muerto hasta ese momento vivieron. No todos, pero algunos Dios levantó. Entonces, por lo general, eso no es una cosa natural. Usted tiene que entender que fue algo sobrenatural. Solo el poder de Dios puede resucitar a los muertos. Se abrieron los sepulcros y muchos, dicen, santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros. Imagínese usted. Ellos se pasearon y alguna gente los miró, los vio y se asustaron. Y ellos decimos, estoy seguro que dijeron, no somos fantasmas, somos el producto de la victoria de Jesús sobre la muerte. Qué tremendo mensaje. Mateo 27, 52, 53 dice, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Aquí está diciendo algo muy tremendo, que muchos fueron testigos de eso. No es un relato solamente aparentemente sugestivo de los escritores. Aquí dice, muchos lo vieron, hay testigos sobre eso. ¿Sabe, mis amados? Vemos que después de la resurrección de Jesús, estas personas se aparecieron en la ciudad y muchos lo vieron. La Biblia dice que eran santos, gente que amaba a Jesús, que lo servía a Jesús. Ahora tenían una nueva oportunidad para dar testimonio de su poder de Dios sobre la muerte física y la muerte espiritual. Jesús tiene poder sobre la muerte física y tiene poder sobre la muerte espiritual. Cada uno de nosotros va a resucitar en el día postrero. Y cada uno de nosotros, antes de ese evento, tiene que resucitar espiritualmente, salir del pecado, de la vieja naturaleza, de la vieja vida, despojarnos de ese viejo hombre y resucitar para tener una nueva posición, una nueva vida. ¿Sabe? La reacción del centurión y de otros allí presentes. Lo más maravilloso que puede ocurrir es la transformación de un corazón. El mayor de los milagros no es ver un ciego ver, no es ver a un paralítico caminar, no es a un diabético ser sanado. El mayor milagro es una vida transformada por el poder de Dios. ¿Sabe? Más fuerte es para el Señor. Los milagros podemos recibirlos, todos. Podemos, pero no todos los reciben. El milagro de la sanidad, de la cura, de la resurrección. Usted no ve muchas historias ahí de que mucha gente resucitó y todo. Pero una cosa quiero decirle. La resurrección de su alma, de su espíritu, es para todos los creyentes. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Y sabe, el mismo centurión escogido para supervisar que todo sucediera de tal como debía ser durante la crucifixión de Jesús, no pudo resistirse ante el poder y el amor del Redentor. Él estaba para fiscalizar, para hacer que todo se cumpliese conforme lo mandado. Pero cuando
Jesús clamó a gran fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto expiró. El centurión, al ver todo lo que había sucedido, alabó a Dios y dijo: verdaderamente este hombre era justo. ¿Sabe? Entonces los que se habían reunido para presenciar aquel espectáculo, al mirar lo ocurrido, se golpeaban el pecho diciendo: hemos metido la pata. ¡Qué tremendo! Hicimos cosas sin entendimiento. Algo poderoso sucedió. Jesús es el Hijo de Dios. ¡Qué tremendo! Lucas 23, 46, 48, para que usted entienda el contexto. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y preste bien atención. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Aquí no dice la Biblia que todos se arrepintieron y se convirtieron, pero le dio convicción: ustedes hicieron algo torcido. Tienen la chance de arrepentirse, pero el hecho de darse cuenta que uno metió la pata no es suficiente. Hay que volverse al Señor, hay que hacer lo correcto. ¿Sabe, mis amados? El centurión alabó a Dios. Él le dio cuenta. Él se dio cuenta de que Jesús no era simplemente un hombre cualquiera. Jesús al que usted sigue no es un hombre cualquiera. Es el Dios, Señor de señores, el Rey de reyes. El Dios hecho carne. El Verbo se hizo carne para habitar entre nosotros y dar su vida por cada uno de nosotros. Y sabe, si tú tienes un encuentro con Él, nunca más serás igual. Y es así, cuando tenemos un encuentro con Cristo crucificado, aquel que murió por cada uno de nosotros, no podemos seguir igual. La sangre nos limpia de todo pecado. Y sabe, mis amados, gracias a Él vamos a disfrutar de la vida eterna. Cristo llevó nuestros pecados sobre su cuerpo. Y sabe, algo que nosotros no lo entendemos muchas veces, que cuando Él cargaba la cruz, el madero, no solamente estaba cargando el madero. Lo más pesado no fue el peso de kilos que tenía en el madero. Lo más pesado que Jesús llevó sobre sí fue nuestros propios pecados, nuestra miseria espiritual. ¿Sabe? El diablo no entendía, pensaba que lo vencía. Estoy venciendo a Jesús. Pero sabe, estaba decretando su muerte. El diablo estaba decretando su derrota, porque no entendió lo que muchos de nosotros no entendemos. Nuestros pecados fueron sobre Él. El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo los llevó no solamente con la cruz, los llevó hacia la cruz para ser clavados en la cruz. Jesús no está más en la cruz. Quien está en la cruz son nuestros pecados, fueron clavados. Pero Jesús está vivo y vive en cada corazón que lo acepta como Señor, como Salvador. Está en cada corazón que reconoce sus debilidades, que no está aquí para justificar sus pecados, que está aquí independientemente de los pecados del mundo, primero reconocer lo suyo, andar en el sendero de una transformación verdadera, dejando el orgullo, la soberbia, la altivez y el pecado, porque Dios es el Cordero de Dios y es también el pan de vida, pan sin levadura, sin pecado, sin hipocresía. Mis amados, Dios está haciendo un desafío a usted. Analice su vida. Vea si realmente hay transformación en su vida. Vea si usted continúa siendo el mismo de ayer, el mismo de hoy. Vea si realmente usted está en proceso de cambio. O usted está dando pasos para atrás. Es el momento de glorificar al Señor. De todos nosotros, todos sin excepción. Mirar dónde tenemos
que mejorar y hacer nuestra parte. Yo acostumbro a ministrar a las parejas y le digo, no se fije solo en las cosas que su marido necesita cambiar. No se fije en lo que su esposa necesite cambiar. Comience por usted cambiando su vida. No sea hipócrita. Y eso es lo mismo que digo para mí y le digo a todos mis hermanos. No miremos la paja del ojo ajeno, sin mirar la viga que está dentro de nuestro ojo, para que nosotros entremos en un proceso de transformación real, porque Jesús no nos desprecia. Jesús nos ama y Él pagó un alto precio por nuestra vida, por tu vida, por ti. Jesús no es un cuento, no es una historia. Jesús es el Hijo de Dios que pagó el precio de nuestro rescate.